Bienvenidos a Contra el Olvido. Evitar la impunidad en un grave caso de corrupción, como es el caso Lava Jato, requiere que tengamos jueces y fiscales honestos, libres de cuestionamiento y, por lo tanto, que no sean blanco de presiones. ¿De quién depende que tengamos magistrados de este nivel? Del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta entidad ha estado en el centro del debate tras la propuesta presidencial por reconformar su constitución e incorporar 2 integrantes elegidos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero, ¿por qué debe importarnos qué sucede con el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, que un juez que está viendo nuestra demanda de alimentos o nuestra denuncia por violencia familiar no nos pide una dádiva para fallar a nuestro favor o acelerar el proceso, o que un fiscal que investiga un caso de corrupción no tenga vínculos políticos o de otro tipo con los involucrados que lo lleven a archivar el caso, depende en gran medida del proceso de selección y nombramiento que realiza el Consejo. Esta entidad tiene además la responsabilidad de destituir a aquellos magistrados que incurren en graves faltas. Según su propio informe, en el 2016, el Consejo ratificó en sus cargos a 126 magistrados y destituyó a 32. Pero su funcionamiento no ha estado exento de críticas y no siempre han acertado en las sanciones. Como aquella vez que no destituyeron a una magistrada de Tumbes, acusada por el propio Poder Judicial de fallar a favor de una empresa defendida por un estudio de un pariente suyo y que le había financiado un viaje personal, o cuando absolvieron a un magistrado del Callao, cuya destitución fue solicitada por el Poder Judicial tras ser investigado por el Ministerio Público por tráfico de influencias. Esta tarde tenemos con nosotros a Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, para conversar y analizar cómo el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura está fomentando la impunidad y debilitando la lucha contra la corrupción y nos afecta a todos los peruanos. Buenas tardes, Cruz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar y reflexionar sobre este importante tema para el país. Una pregunta inicial es, ¿por qué es tan peligrosa la propuesta del presidente Kuczynski para nosotros como ciudadanos? Como ciudadanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que si queremos una justicia, como lo acaba de señalar, honesta, transparente, libre de toda influencia que defina nuestro caso de acuerdo al derecho y no de acuerdo a quiénes son las partes, necesitamos que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es justamente la institución que los elige, que los evalúa y ratifica cada 7 años en su desempeño o que lo destituye ante cualquier tipo de denuncia disciplinaria, es importante que este consejo esté compuesto por lo mismo que nosotros le exigimos a los jueces, personas que sean honestas, que estén separadas de todo tipo de redes de poder y de todo tipo de influencia. La influencia no solamente es el amiguismo, no solamente es una influencia económica, sino que también y sobre todo en los casos actuales de nuestro sistema de justicia es una influencia político-partidaria. El problema con la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski es justamente integrar en el proceso de elección a 2 integrantes representantes del poder político, una fórmula que ya en el pasado ha demostrado que no ha servido en el Perú. El debate ya se dio en el Congreso Constituyente Democrático del año 93 y se siguió dando con la famosa Comisión de Estructura y Reforma Integral de la Administración de Justicia, la famosa CEREAJUS, en el año 2004. Ya se ha evaluado y señalado que la presencia de representantes del poder político en el Consejo Nacional de la Magistratura va en contra de esta justicia honesta y transparente que todos queremos. Ustedes han hecho el seguimiento del funcionamiento del Consejo Nacional durante más de 10 años. ¿Cuáles son justamente esos casos emblemáticos, esas irregularidades más graves que ustedes han identificado y que han afectado el acceso a la justicia para los ciudadanos? Nosotros lo que hemos venido evaluando sobre todo es la Magistratura Suprema, porque la Magistratura Suprema es lo que encarna lo que debe ser el Poder Judicial, y lo que pase con ella es lo que van a ver los jueces especializados de segunda instancia, mixto, etc. Y en ese sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido serios problemas al momento de evaluar y de ejercer funciones disciplinarias sobre los magistrados supremos. Un ejemplo es el caso del actual magistrado supremo César Nostroza Pariachi.
César Inostroza Pariachi ha sido vocal y presidente de la Corte Superior del Callao, y en su intento por llegar a la Magistratura Suprema tuvo diversos cuestionamientos que al día de hoy no han sido esclarecidos. Uno está relacionado a un enorme plagio en una de sus tesis de maestría, pero además en no declarar una casa en Miami que tenía cuando estaba casado. En ese sentido, este magistrado postuló hasta 7 oportunidades y el Consejo anterior le dijo que no. Actualmente, este Consejo Nacional de Magistratura le ha abierto la plaza y lo ha nombrado, y actualmente está en la Corte Suprema. Eso no dice nada bien ni es un buen mensaje para todos los demás magistrados. Es, por ejemplo, el caso que mencionábamos, es un magistrado que tiene cuestionamientos que lo hacen un blanco fácil de presiones y de amenazas, ¿no es cierto? Así es. Y no solamente ello, sino que a nosotros, los ciudadanos, no nos garantiza que un magistrado con esos antecedentes vaya a ejercer bien su labor, más aún cuando estamos frente a casos tan delicados de interés político, como por ejemplo el caso Lavallato, o todos los casos que están relacionados con los graves crímenes de violaciones de derechos humanos. Hay otro caso que ustedes han referido como emblemático, el caso del magistrado Robinson González. ¿Puedes explicarnos por qué es emblemático y por qué es importante este caso? Es emblemático primero porque evidencia que lamentablemente la propia Corte Suprema, entre sus pares, no existe una real fiscalización. El magistrado supremo, ex magistrado supremo Robinson González, ya tenía problemas en relación a cómo motivaba sus decisiones, incluso sobre casos relacionados a violación de menores de edad. Lo cierto es que el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre el caso de la ley Wolfenson, por ejemplo, indicó que el magistrado había incurrido en una grave inconducta funcional al ir en contra de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Pues bien, el magistrado no fue sancionado por sus pares en su momento. Posteriormente, en su proceso de ratificación, sí se le logró no ratificar en el cargo nuevamente por la motivación de diversas sentencias. Pero este ya era un magistrado que estaba relacionado con el caso Orellana. Entonces, la gran pregunta es, si los magistrados supremos no pueden autofiscalizarse, qué importante es una institución externa, independiente, autónoma como el Consejo Nacional de la Magistratura, que al final logró no ratificarlo. Que ahora a ese Consejo se pretenda ingresar 2 representantes del poder político no nos asegura que vayamos a tener estos importantes resultados. Las cifras de lo que la gente piensa del Poder Judicial, del Ministerio Público, del sistema de justicia en general, que las ve además como de las entidades más corruptas. Tú has señalado, por ejemplo, en el caso de Robinson González, que había una serie de antecedentes y vínculos con la mafia orellana, por ejemplo. Solo en los primeros meses de este año, la Fiscalía de Control Interno, que fiscaliza a los fiscales, ha recibido 5.128 casos, denuncias. La OCMA ha recibido más de 30.000 quejas contra magistrados, contra jueces y auxiliares, y ya ha solicitado la destitución de 26 operadores de justicia. Estas cifras, ¿qué es lo que nos reflejan sobre cómo está funcionando el Consejo y cómo está funcionando el sistema de justicia y el riesgo que tenemos los ciudadanos? Esto nos refleja que a pesar de todas las fórmulas normativas que existen ya desde otros años, no, lamentablemente, se han efectivizado hasta el día de hoy y estamos perdiendo de foco cómo realmente promover una verdadera reforma al interior del sistema de justicia. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura es, por ejemplo, la impunidad en algunos procesos de investigación respecto de algunos magistrados. Un caso importantísimo que marcó la pauta y se evidenció que lamentablemente quienes estaban en el Consejo no tenían la idoneidad para hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos es el caso famoso de la Sala Villestein, que señaló que un caso de lesa humanidad no lo era, el famoso caso de Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri. Estas cifras que tú estás señalando identifica que no solamente es un problema de la Suprema y los procesos que promueven una impunidad entre magistrados supremos, sino que además es un problema que está a nivel nacional y en diversas instancias del Poder Judicial y de la Fiscalía. El caso paradigmático en relación a esta impunidad interna, por lo que se necesita una real reforma, es el caso del exfiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Carlos Ramos Heredia fue cuestionado porque no ponía
o no hacía caso a todas las denuncias de fiscales de la Corte del Santa y en su lugar los persiguió, ¿no? Claro. En ese entonces era fiscal de la Fiscalía Suprema de Control Interno. No había un control sobre los verdaderos fiscales que no hacían bien su trabajo y no obstante los que hacían su trabajo estaban siendo sancionados indirectamente por cumplir con sus labores de investigación en relación a la red de César Álvarez. Esos son ejemplos de que nos señalan con claridad que es necesario ajustar la reforma en las sanciones disciplinarias del Poder Judicial, pero más aún en el Consejo Nacional de Magistratura, que es la única institución que los puede destituir del cargo. ¿Cuál es, Cruz, la alternativa frente a esto? La propuesta desde lo que podemos hacer incluso desde sociedad civil. Primero, que en el Consejo Nacional de la Magistratura se mantenga una batalla que ya ha sido ganada, pero que se tiene que perfeccionar, y es la presencia de la sociedad civil en esta institución. El gran problema actualmente es que algunos representantes de sociedad civil no han hecho bien su papel. Entonces lo que se necesita son ajustes. Y por supuesto lo que se tiene que señalar concretamente es que no existen representantes del poder político. La sociedad civil es sumamente importante y no obstante no se le hace caso a la transparencia de los procesos de elección de magistrados y de los consejeros. No se hace caso a las denuncias públicas y en todo caso si se acerca algún tipo de cuestionamiento, luego no se dice con claridad por qué se rechaza. Entonces aparece una participación ciudadana solamente en el papel. Otra cosa importante, y esto es algo que el actual debate sobre el Consejo se tiene que tener en cuenta, es que no nos focalicemos solo en los importantes ajustes de la conformación, porque esta es una reforma constitucional normativa que va a entrar en ejecución de 4 a 5 años hacia adelante. Es importante ver qué es lo que está pasando ahora. Actualmente los consejeros han incurrido en algunas inconductas funcionales y tienen que ser investigados por el Congreso a través de la Comisión de Justicia. Y además hay todavía problemas con la transparencia en espacios de decisión del Consejo, como es el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, Cruz, por estar con nosotros esta tarde y ayudarnos a entender la importancia de un tema y de un debate que está por ahora en el alto nivel de la política. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 3 en Contra el Olvido, aquí por Gran Angular.